amada Iglesia del Señor, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Paso. Si alguien está parado, puede sentarse. Vamos, hermanos, a meditar en esta tarde. Quiero agradecer, hermanos, en primera instancia a nuestro Dios, porque por Él todas las cosas son. Y a mi hermano Daniel, a mi hermano José, que me permitan ocupar este espacio que por derecho les corresponde, pero que en este propósito, hermanos, de trabajar por la obra, pues hoy día, cuando se han abierto estos espacios, hermanos, pues nos permiten compartir estos momentos que han de servir para nuestra edificación espiritual. Hermanos, en esta tarde voy a, hermanos, a presentar un tema. Voy aquí a abrir, hermanos, mi presentación. Voy a, hermanos, abrir mi presentación sobre el tema que hoy nos ocupa y que, hermanos, he denominado con una pregunta en la que, hermanos, quiero trabajar junto con todos ustedes que me ven a la distancia y que esperamos, hermanos, esta reflexión de esta tarde sirva para poder, hermanos, pues entender mucho de lo que el Señor nos enseña. La pregunta es: ¿invierno el principio? ¿Por qué hago esta pregunta, hermanos? La semana pasada mis hermanos estaban comentando, mi hermano José decía, hay que exhortar a tiempo y fuera de tiempo, mi hermano Daniel también lo mencionó, y creo, hermanos, que nosotros en esta época del año, es importante que aprovechemos los espacios para, hermanos, prevenir a la iglesia. Jesús decía allá en el Evangelio de Juan, cuando él habla en relación a nuestra comunión con el mundo, porque aunque no lo querramos, tenemos comunión por el trabajo, por la escuela, hermanos, por la familia que no profesa la fe. Hermanos, nos vemos rodeados de un pensamiento que cuando no se medita, hermanos, en ocasiones arrastra las acciones de los propios de la iglesia de manera equivocada a hermanos en lo que hace el mundo. Jesús decía ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y yo quisiera en esta tarde con ustedes pensar en eso. Estamos a punto de, hermanos, entrar al invierno. Ustedes saben que por ahí entre el 20 y 22 de diciembre, hermanos, ocurre el solsticio de invierno. Y, hermanos, ese momento marca el inicio de una de las estaciones del año, donde las condiciones, hermanos, de la naturaleza cambian, hermanos, para preparar el surgimiento de la vida. Y es precisamente justo cuando el invierno recién ha comenzado, cuando, hermanos, se piensa que es el inicio del año. Y la verdad es que el fervor, la euforia, hermanos, la alegría se desborda en el pensamiento del hombre. Y además de todos los aspectos comerciales que ya vimos, por ejemplo, el día de ayer en el Black Friday de los Estados Unidos, o la semana pasada en México del Buen Fin, pues mueve al mundo, hermanos, en una hermanos, sinergia que hace que de pronto todos se vean envueltos, y a veces, hermanos, como que de pronto pudiera ganarnos a nosotros el pensamiento y llevarnos a un punto que pudiera distraer nuestra atención de lo que es importante delante de nuestro Dios. Hermanos, voy a leer un pasaje en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo número 1, versículo número 1, dice la Escritura de esta manera: habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra.
A todos nosotros, hasta nuestra época, hermanos, hoy que nos toca vivir, nos ha llegado el conocimiento ciertísimo de Dios, de las cosas y del orden de las mismas. Y a través de ese orden, la Iglesia ha sido capaz de promulgar y predicar el Evangelio de verdad. Y es con esas cosas que hemos aprendido, que nos han transmitido las generaciones que nos han antecedido, que nosotros siempre debemos de hablar entre nosotros, pero también con el mundo. Porque, hermanos, el orden establecido por el Padre, como dice aquí, aunque el texto aborda, hermanos, otro aspecto de los asuntos de los tratados, hermanos, que la Escritura menciona, dice, facultado por lo que el Señor da, dice Pablo, que nosotros acomodamos lo espiritual también. Y ese orden, hermanos, que ha llegado hasta nuestra vida, de cómo Dios organizó las cosas desde el principio, ese orden ha llegado hasta nuestros días a través de los que nos enseñaron el Evangelio. Jesucristo, en aquella oración que elevaba al Padre, le decía, no solamente te pido por estos, sino también por los que habrán de creer por el testimonio de ellos. Y David en el Salmo 78 dice que no la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. O sea, todo ha sido transmitido a través de los siglos y ha llegado a nosotros por las generaciones, de boca en boca, y en el tiempo presente a través de esos tratados escritos que están plasmados, hermanos, en las mismas Escrituras. Por eso Jesús, cuando habla en relación a la cuestión de la palabra, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sin embargo, hermanos, el mundo, en ese afán de querer ordenar las cosas a su pensamiento, ha empezado a construir una historia acerca, hermanos, del año, y que ha, hermanos, contrapuesto el pensamiento de Dios. Allá, hermanos, en el libro de los Proverbios, voy a leer un texto más, cuando se habla de la creación, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, se habla de la sabiduría, y por definición que maneja el apóstol Pablo, nosotros sabemos que esa sabiduría representa a Cristo. En ese momento en el que está con el Padre, no lleva ese nombre, hermanos, ese nombre se le da cuando Él viene a estar en la tierra, el nombre de Cristo, pero estando al lado del Padre era la sabiduría, y dice el capítulo 8 del libro de los Proverbios, verso 23, eternalmente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de que las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada, no había aún hecho la tierra ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y hay algo, hermanos, que nosotros los seres humanos tenemos que reconocer, que la creación, hermanos, fue hecha con un orden. No es, hermanos, obra de la casualidad, ¿verdad? Como decía Stephen Hawking, cuando él decía que el universo se creó a sí mismo porque tenía la necesidad de crearse cuando, hermanos, no existía nada. Y me pregunto cómo algo que no existe puede pensar en algo que quiere hacer. Y la verdad, hermanos, es que el pensamiento del mundo, la palabra de Dios lo desbarata porque enseña verdad. Y el Señor dice a través de estas palabras que en ese momento de la creación se ordenó todo. Y hermanos, el año, el correr del tiempo, fue establecido por Dios de una manera muy precisa.
y que, hermanos, nosotros hoy conocemos. El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 1, dice que para todo lo que sucede debajo del cielo, hay un tiempo, hermanos. Y ese tiempo comenzó a correr cuando, hermanos, nuestro Dios hizo la creación. Hermanos, en el libro del Génesis, cuando se escribe ese libro por Moisés, dice el verso 5 y el verso 10, llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, y vio Dios que era bueno. Ese orden establecido por el Padre fue bueno, hermanos, y seguirá siendo bueno, porque tiene un propósito. La creación hecha por el Padre, hermanos, fue diseñada de tal forma que, hermanos, el hombre pudiera vivir en esta tierra. Y ese orden establece, hermanos, principios que regulan el funcionamiento de esa tierra. El problema es que el mundo, hermanos, no ha entendido y, hermanos, entonces han tratado de alterar, hermanos, ese orden establecido por nuestro Padre Celestial. Cuando Dios pone, hermanos, las lumbreras, según lo que reza Génesis capítulo 1, versículo 14, el Señor aclara muy bien que las lumbreras, la lumbrera mayor que es el sol y la lumbrera menor que es la luna, tienen un propósito: apartar los días. Pero no solamente eso, sino también, hermanos, sirven de señal y también sirven para determinar las estaciones, los días y los años. Fíjense que este pensamiento Jesucristo lo contempla cuando allá en el Evangelio de Juan, voy a leer, hermanos, un pasaje. El Señor, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan y el verso número 9, dice de la siguiente manera: respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ves la luz de este mundo. Y utilizando, hermanos, la sinécdoque, en esta parte de la escritura, el maestro de Galilea utiliza la expresión día para referirse a la parte clara. Y él dice, el día tiene 12 horas. Eso es orden, hermanos. La parte oscura, equilibrio, 12 horas. Sabemos por lo que hemos estudiado en lecciones pasadas, que a raíz, hermanos, del terremoto de los tiempos del rey Usías, hermanos, se alteró el recorrido de la tierra alrededor del sol, pero el orden, hermanos, el orden sigue prevaleciendo, porque nuestro Dios, cuando hizo toda la creación, lo hizo con sabiduría. El rey David decía que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es importante que nosotros, hermanos, reconozcamos que ese orden, hermanos, prevalecerá por siempre, hasta que esto sea modificado. Sin embargo, Job, en el capítulo 10, hermanos, y versos 4 y 5, hace a través de una pregunta, una reflexión que quisiera que todos nosotros en esta ocasión, hermanos, también reflexionemos. Dice el Señor, ¿tienes tú ojos de carne? Y vuelve a preguntar, ¿ves tú cómo ve el hombre? Y nos tendríamos que preguntar, hermanos, si nosotros vemos igual que Dios, o que, hermanos, nuestra condición es semejante a la de Él en nuestra condición física. Y hay una diferencia, hermanos, abismal, a grado tal de que, hermanos, delante de Dios, dice el profeta Isaías, nosotros somos como nada. Y el mismo justo Job también dice que delante de Dios el hombre es estimado como gusano y el Hijo del Hombre como un gusano. Nosotros, hermanos, realmente somos insignificantes delante de Dios. Por eso, cuando hablamos de la creación, tenemos que entender que el orden establecido por el Padre supera a lo que nosotros podamos pensar. Nuestras ideas pueden cambiar,
hermanos, el orden de las cosas en nuestro pensamiento, pero el orden de Dios prevalece. Y entonces, hermanos, el justo Job también pregunta, ¿son tus días como los días del hombre? Para Dios no existe el tiempo, hermanos. El tiempo fue establecido para la existencia del hombre sobre la tierra. Dios no está sujeto a tiempo. Cuando, hermanos, en la Biblia vemos a Dios como un anciano de grande edad, según lo relata, hermanos, el libro de Daniel, nosotros no vemos a una persona a la que, hermanos, el tiempo le está afectando. Ese, hermanos, es un antropomorfismo para describir, hermanos, a Dios y lo podamos entender, pero no es, hermanos, el hombre como Dios, ni Dios como el hombre. Nuestra insignificancia, hermanos, jamás podrá ser comparada a la grandeza de Dios. Y entonces hace otra pregunta el mismo justo Job: ¿o tus años como los tiempos humanos? Hermanos, el apóstol Pedro utilizaba una expresión que han mal utilizado otros en su pensamiento, cuando él dice 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Esa no es hermanos, una conversión, una expresión de conversión, no. Esa expresión, hermanos, denota eternidad y es, hermanos, Dios eterno frente a el hombre que tiene tiempo limitado, como el mismo justo Job dice, sobre la tierra. Entonces, ese orden, hermanos, establecido por el Padre en el pensamiento y en los papeles, el hombre lo puede cambiar. Pero el orden, hermanos, de Dios no se puede alterar. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, ese orden establecido por Dios del tiempo, hermanos, está plasmado en la esencia propia de su creación. Allá en el libro de los Salmos, el rey David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y en esa misma expresión, en el verso número 2, hermanos, en el verso 10 dice: un día emite palabra a otro día, y la una noche a la otra declara sabiduría. Una sabiduría que el hombre, hermanos, no ha podido hasta el tiempo presente poder entender de manera clara. Y se han hecho 1000 suposiciones, y el hombre seguirá haciendo lucubraciones en su pensamiento, pero el orden de Dios tiene una lógica que supera al pensamiento humano. Y entonces, hermanos, Dios, fíjense, cuando crea esa tierra, le establece, hermanos, un orden que quizás en algún momento dado, cuando sucede el diluvio, pudiera pensarse que se iba a alterar, pero nuestro Dios, hermanos, dice que todavía van a seguir siendo los tiempos de la tierra. El orden de la tierra, hermanos, ese ciclo anual que, hermanos, está acompañado de esas estaciones que describen, hermanos, todo ese periodo. Y viene una pregunta muy importante que yo quisiera que todos nosotros nos hagamos, porque estamos empezando, hermanos, estamos llegando al final del otoño y comenzará el invierno. Y cuando ese solsticio de invierno, hermanos, venga a suceder, comenzará el invierno y días después comienza el año, según el pensamiento del mundo. ¿Es así como, hermanos, estamos nosotros creyendo? Y la respuesta es no. La iglesia, hermanos, no cree como cree el mundo. La iglesia tiene, hermanos, conciencia de la enseñanza que Dios le ha dado. Por eso toqué Lucas 1, verso 1 y 2, porque el Señor dice que esas cosas han sido ciertísimas en el pensamiento de los hijos de Dios, porque hasta nuestros días ha llegado a través de aquellos que nos han hablado desde tiempos, hermanos, inmemoriales. Empezando, como hoy se tocaba, hermanos, de esos padres primeros, en donde, hermanos, mi hermano mencionó de una manera muy clara las dos simientes al hablar de, hermanos, Set, y que, hermanos, determinó la simiente de los hijos de Dios, y, hermanos, en el caso de Caín, los hijos de los hombres. Esa línea, hermanos, de los hijos de Dios, a través de los siglos, ha enseñado
las cosas ciertísimas que el Señor le ha dado. Por eso la Escritura dice, todavía van a continuar los tiempos de la tierra, y es en función en los tiempos de la tierra que nuestro Dios establece, hermanos, el ciclo anual. Y es importante que nosotros tengamos cuidado, según lo que reza Jeremías, que no aprendamos el camino de las gentes, hermanos. Nuestro pensamiento en relación a lo que sucede, pues hasta cierto punto debería de ser de indiferencia, hermanos. Para nosotros son días normales. Que se oscurece más temprano, sí. Que hace más frío, sí, pues es el tiempo del invierno. Eso es natural. Pero no tiene por qué, hermanos, sobreponer el pensamiento de los hijos de Dios. Y entonces Dios dice, yo les quiero hacer una reflexión para poder llegar, meternos ahora un poco en la historia, porque, hermanos, ¿qué es primero, la vida o la muerte? Y dentro del orden establecido por el Padre, también la vida y la muerte existen. Si ustedes se ponen a ver en las estaciones, en la primavera, hermanos, comienza a reverdecer todo. En el tiempo del verano, el calor y la lluvia. En el tiempo del otoño, hermanos, empieza a secarse todo y el viento. Y en el invierno, hermanos, la muerte y la caída, hermanos, de toda, hermanos, las hojas de los árboles. Es un ciclo lógico que todo comienza con la vida. Si hablamos de la existencia del ser humano, no partimos de la muerte, partimos de la vida. Y el Señor, cuando leemos en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 1, dice, ¿en el principio de qué? De la existencia, de la creación, del orden establecido por Dios. Y el principio, hermanos, del año tiene que comenzar con la vida. Pero, hermanos, y termina con la muerte, comienza con la primavera y termina con el invierno. Y ustedes véanlo, cuando hablamos de la existencia de los seres humanos, comenzamos con la vida y llega la muerte, y la muerte da paso a la vida, como lo dice primero a los Corintios en el capítulo número 15. Hermanos, Dios es un Dios de orden. No puede ser a la inversa que comience todo con la muerte. ¿Qué se muere si no hay vida? ¿Cómo puede el año comenzar cuando todo está seco? Cuando todo está muerto, hermanos. Vean a los árboles. Y en la carta de Judas, hermanos, la Escritura dice, árboles marchitos como en otoño 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cómo puede ser posible que el ser humano no comprenda que, hermanos, el año comienza con la vida y no con la muerte, como, hermanos, se piensa, la muerte de la naturaleza? Esos ciclos repetitivos, ese orden, hermanos, establecido por nuestro Dios, como dice el Evangelio de Lucas, es una cosa ciertísima entre los hijos de Dios. Y nosotros hoy tenemos, hermanos, que encontrar que lo que ha sucedido es que, hermanos, ese año, ese orden, como dice el libro de Eclesiastés, lo ha cambiado el hombre, porque Dios hizo al hombre recto. El conocimiento de las cosas de Dios lo tenía el hombre desde el principio, pero dice Salomón, ellos se han buscado sus propias cuentas. Allá en el libro de Daniel, en aquella profecía marcada, hermanos, de manera muy clara acerca de los tiempos, dice que aquel poder pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Algunos trasladamos este texto hasta, hermanos, la época ya cristiana, en los tiempos, hermanos, del catolicismo en expresión. Pero, hermanos, el tiempo se ha cambiado y alterado, hermanos, el orden lo ha alterado el hombre desde tiempos inmemoriales. Y esto es precisamente por desconocer y por ignorar, hermanos, lo que el Señor enseña. Nosotros, hermanos, tenemos que trasladarnos a la historia para entender por qué el hombre ha cambiado estas cosas. Hermanos, el año romano, que hoy es el que gobierna, porque algunos van a decir, bueno, pero es que nosotros no vivimos el año romano. No, hermanos, es que el mundo hoy se gobierna por lo que comenzó a ser trazado por hermanos, por Roma. Primero el calendario romano,
Después, hermanos, el calendario juliano, y hoy día, hermanos, por el calendario gregoriano. Y si ubicamos, hermanos, el tiempo, ustedes van a ver que ese calendario gregoriano, pues, hermanos, está de la mano y su origen está, hermanos, en el calendario romano. Originalmente, hermanos, ese calendario tenía solamente 10 meses, de donde los nombres, hermanos, de ese calendario tenían un significado muy correcto. Hoy estamos a 27 de noviembre. La palabra noviembre viene de un término latino, nono, que quiere decir noveno, pero en el calendario de hoy, hermanos, es el mes 11. Ese calendario, hermanos, fue alterado después en los tiempos de Numa Pompilio con 12 meses. Se le agregaron el mes de enero y febrero. Y hermanos, ¿por qué se hizo esto? Porque, hermanos, con esta situación, el año constaba solamente de 354 días. Hermanos, solamente era lunar el calendario. Y en ese orden de Dios, dijo el Señor, la lumbrera mayor y la lumbrera menor serán para las estaciones, días, meses y años. En ese principio, el calendario romano solamente, hermanos, consideraba las fases lunares. Pero como las fases lunares, hermanos, tenían o tienen 29 días y medio, hermanos, el calendario romano solo constaba de 354 días, acumulando un desfase de 11 días y provocando, hermanos, un problema porque ahora las estaciones caían, hermanos, en diferentes épocas del año y perdiéndose el orden establecido por Dios. Hermanos, el calendario estaba en las manos de un personaje importante dentro del romanismo, y ese personaje era el Pontificis Maximus, que era, hermanos, era dentro del sacerdocio romano quien decidía si, hermanos, el calendario tenía 11, 12 meses, le quitaba días o le ponía días, si le convenía a sus hermanos conocidos prevalecer en el poder más tiempo, o si eran sus enemigos y les quitaba días. Era un desorden, hermanos. Y ese desorden ha perdurado a través del tiempo y hasta nuestros días. Por eso hoy nosotros, hermanos, estamos en una época en la que, hermanos, no corresponde a los tiempos establecidos por Dios. Ese calendario, hermanos, que nosotros hoy vemos, está totalmente alterado, hermanos. Fíjense, hermanos, en el calendario romano empezaba en el mes de marzo, hermanos. Hay muchos que hermanos, olvidan esta situación, pero el calendario romano empezaba en marzo. Por eso, hermanos, septiembre debe su nombre a séptimo, octubre a octos, que es octavo, noviembre noveno y diciembre a décimo. Pero con el tiempo y debido a ese desfase, pues, hermanos, se tuvo que alterar ese orden, hermanos, que un día tuvo incluso el romanismo dentro de su calendario. Hermanos, en el año 46, Julio César, hermanos, tomó una decisión muy importante. El año 46 antes de Cristo se le conoce como el año de la confusión. ¿Por qué, hermanos? Porque se dieron cuenta, hermanos, que traían un problema de desfase de tiempo derivado de esa situación, hermanos, incorrecta de calcular el tiempo. Y entonces se agregan los 2 meses, se agregan 2 meses en el año 46 para llevar el año hasta 445 días. Los meses de 29 días y medio ahora son intercalados en meses de 30 y 31 días. A febrero se le dejan solo 28 días por considerar que febrero era un mes, hermanos, de mala suerte.
Y entonces el calendario romano, que naturalmente era, hermanos, un calendario lunar, ahora se convierte en un calendario solar. Se abandonan los ciclos de la luna y se abandona, hermanos, también el inicio del año, que era en el 1 de marzo, ahora al 1 de enero. Y entonces, hermanos, los meses pierden sentido. Y ese orden de Dios, hermanos, se ha roto a partir de entonces. Dice la carta a los romanos, hermanos, en el capítulo 1, vamos a buscar un texto, vamos a buscar un pasaje, mis hermanos, importante que quiero que nosotros miremos. Hermanos, allá en el libro, en la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo número 18, dice la escritura de esta forma: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Roma, hermanos, conforme fue creciendo su poder y se fue expandiendo, después de ser una república, un imperio, hermanos, tomó el control de todas las cosas y a los pueblos que conquistaba les impuso sus condiciones y su forma de mirar, hermanos, el orden de los tiempos. El calendario, hermanos, fue una de las cosas que Roma le impuso al mundo y hasta nuestro tiempo sigue prevaleciendo. El Señor dice que Dios tiene hermanos, tiene esa situación de ira en contra de aquellos que detienen la verdad con injusticia. A nosotros el Maestro Jesucristo, según lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 32, nos dice que conociendo la verdad íbamos a ser libres. Hoy cuando usted y yo, hermano, pensamos en el invierno y nos damos cuenta de que el orden de Dios comienza con la vida y no con la muerte, tenemos que ser muy conscientes de que nosotros no estamos en el final del año. Hermanos, le decimos diciembre al mes porque desafortunadamente vivimos en medio del mundo y ese mundo se gobierna por esto. Nada más que Jesucristo dijo, vamos a verlo, Juan 17, un poco atrás de estos textos, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, la verdad que hemos predicado, la verdad que hemos conocido, tiene que, hermanos, gobernarnos y no irnos con el desenfreno del mundo pensando que estamos viviendo una época, hermanos, que debemos de celebrar. Ya nuestro hermano la semana pasada nos mencionaba muchos aspectos de las cuestiones de la Navidad. No, hermanos, ni siquiera estamos en el final del año. Estamos en una época, hermanos, todavía en donde el otoño no termina y cada, hermanos, estación tiene en promedio 3 meses. Así que el invierno recién va a comenzar, hermanos, en el último tercio del mes de diciembre y nos tomará, hermanos, 2 meses y medio más para poder pensar en el inicio de ese año. Dice Juan 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció como no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La iglesia, nosotros, hermanos, los de la simiente bendita de Dios, tenemos que ser capaces de identificar lo que el Señor nos ha enseñado. Y como, hermanos, lo dice Jeremías, no aprendamos el camino de las gentes. Hermanos, no son épocas de celebración. No es tiempo para, hermanos, hablar y entra la nostalgia y el mundo se abraza y el mundo, hermanos, se apapacha. Porque, hermanos, de alguna manera en un momento, hermanos, de muerte como es el invierno, quizás, hermanos, el sentimiento de culpa nace en los seres humanos. No, hermanos, cada día de nuestra vida tiene que ser para nosotros, hermanos, un momento de gratitud,
Uno de nuestros hermanos que de allá de Capuluac siempre dice que cada día cumple años. Y es cierto, hermanos, porque hace un año estábamos vivos y mañana Dios nos presta la vida, estaremos vivos. Y hermanos, es un momento de celebrar el nombre de Dios. Pero ese orden roto por, hermanos, el pensamiento y la imposición propia de los hombres, hermanos, ha resquebrajado, hermanos, de la comprensión de la enseñanza divina. Tenemos, hermanos, que ser cuidadosos, porque ese cambio de los tiempos ha hecho que el hombre se olvide de Dios. Cuando hemos visto, hermanos, el pensamiento religioso del mundo, hay algunos que dicen, si no lo dice la Biblia, si lo dice la Biblia, es verdad. Pero si lo dice la Biblia y lo dice la Iglesia, también es verdad. Y si lo dice la Biblia, lo dice la Iglesia y lo dice el Papa, es verdad. Y si no lo dice la Biblia, no lo dice la Iglesia, no lo dice el Papa, pero lo dice la tradición, entonces es verdad. O sea que, hermanos, la verdad promulgada por el mundo siempre va a ser verdad de acuerdo a su pensamiento. Y entonces dice la carta a los romanos, mas antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, como está escrito. Nosotros no podemos alterar el tiempo de Dios, el orden del tiempo establecido por Dios. Ese orden, hermanos, está marcado en la propia naturaleza. Por eso David, en ese salmo tan hermoso que leímos hace un momento, dice que, hermanos, un día declara a otro día sabiduría. Y, hermanos, en la carta a los romanos también vamos a ver lo que dice el capítulo 1. Vamos a ver un pasaje más. Capítulo 1, versículo 20. Dice el apóstol Pablo estas palabras: porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde cuándo, desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Sin que nos metamos en el problema del panteísmo, la Iglesia, los hijos de Dios, en la naturaleza, comprendemos el poder de Dios, el orden de Dios, la sabiduría de Dios, que plasmó, hermanos, en esa creación y que nos enseña, hermanos, esa lógica divina. Por eso nosotros, hermanos, no podemos irnos, hermanos, a ese cambio de los tiempos. No podemos alterar lo que está dado por el Padre. Hermanos, se pone el 1 de enero como inicio del año, pero se puso por conveniencia del romanismo, porque era el día, hermanos, en que los funcionarios romanos tomaban el poder y lo establecen como principio. Hermanos, ese mes se incorporó en el calendario romano en honor de un dios que era Jano, que era el dios de las puertas, hermanos. Por eso en el inglés, hermanos, el mes de enero se dice January, en honor de Jano, que era, hermanos, una de las deidades de los tiempos, hermanos, establecido por los romanos. Roma tenía sus propias deidades a diferencia de Grecia, aunque en el tiempo presente, hermanos, hay quienes han fusionado los pensamientos de Roma y Grecia. La verdad es que Roma tenía sus propias deidades y Jano era uno de esos dioses que los romanos tenían. Hermanos, el calendario tenía el mes quintiles y sextiles, y estos fueron cambiados por julio y agosto, en honor de Julio y Augusto César. ¿Qué tanto poder han tenido esos hombres en la antigüedad? Que, hermanos, decidían al antojo, hermanos, mover las cosas en su pensamiento y en sus papeles, pero no en el poder de Dios. Se pierden el sentido de los meses séptimo, octavo, noveno y décimo, y ahora estos meses son el noveno, décimo, onceavo y décimo segundo. Y ahora el año no empieza en la primavera, sino en el invierno. Por eso, hermanos, la pregunta de mi tema desde el principio, ¿es el invierno el principio? Y la respuesta es no. Hermanos,
no estamos por iniciar el año, todavía ni siquiera estamos cerca de, hermanos, finalizar el año. Esta imagen que ustedes ven aquí es la imagen de Jano. Hermanos, era una imagen, una deidad que tenía dos rostros. Una miraba al oriente y otra al poniente. Uno era, hermanos, para abrir y otro para cerrar. Y en los momentos difíciles de la situación que, hermanos, se da en el contexto de la celebración romana, esta deidad, hermanos, está puesta para que, hermanos, pudiera de esta manera poderse realmente cumplir con el pensamiento de ellos. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Ahora este es el calendario con la reforma juliana. Y ahora ya no son los meses, hermanos, de 29 días y medio. Ya, hermanos, está alterado. Y hay un detalle, hermanos, que ustedes habrán dado cuenta, que en el caso de julio y agosto, los 2 meses tienen 31 días, en honor de esos dos personajes importantes dentro del romanismo. Hermanos, el solsticio de invierno no es el inicio del año. El solsticio de invierno, hermanos, se está marcando apenas el inicio de la última época o de la última estación del año determinado por nuestro Dios. Y entonces, hermanos, ese cambio de los tiempos que decía Daniel en el capítulo 7, verso 25, hermanos, ¿es el invierno cuando recién comienza el principio del año? Hermanos, no es así. No podemos nosotros, hermanos, seguir el camino que han enseñado las gentes. No podemos aprender de ellos. Y, hermanos, Roma toma un año totalmente solar. Se olvidan, hermanos, se olvidan las estaciones de la luna. Y, hermanos, se rompe otro orden de nuestro Dios. Por eso, hermanos, cada 4 años se agrega un año bisiesto, porque aún en los tiempos de Gregorio, hermanos, 13º, se cambió para poder establecer, hermanos, un calendario que hoy gobierna el mundo y que no concuerda con el principio establecido por nuestro Dios. Hermanos, la luna y el sol, para los hijos de Dios, son elementos a considerar en ese orden de los tiempos. No podemos, hermanos, hablar de la luna solamente o del sol por separado. Ambas cosas y ambos elementos, como lo dice el libro del Génesis, fueron puestos para lo que dice Dios en el capítulo 1, verso 14, para días, meses, estaciones y años. Y, hermanos, el año, de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo vamos a mirar en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo número 1, que es precisamente, hermanos, el inicio de la primavera, con el que, hermanos, se inicia el ciclo anual del tiempo establecido por Dios, hermanos, de una manera sabia, para que los hijos de Dios lo podamos siempre, hermanos, entender. Éxodo 12, verso 1, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Hermanos, Dios es sabio, y como dice el libro de los Proverbios, cuando se creó la tierra, cuando se hizo, hermanos, la luna, el sol y todo lo que hoy nuestros ojos alcanzan a ver, en ese momento Dios estableció un orden que no importa que el hombre lo ponga en un papel, jamás podrá ser la enseñanza divina. Los hijos de Dios no podemos seguir, hermanos, las enseñanzas del mundo, porque nuestra enseñanza proviene de Dios. Y esa sabiduría que, como dice Santiago, desciende de lo alto, es la que gobierna la vida de los hijos de Dios. El invierno no es el principio del año. El invierno, hermanos, es la última estación del año que termina, hermanos, allá entre los meses de marzo y abril. Y nosotros
conforme a ese mandato, hermanos, consideramos el tiempo como Dios lo ordenó. Ojalá siempre lo pensemos, ojalá, hermanos, tomemos en cuenta lo que Dios nos enseña y no caigamos en el error del mundo. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.